Bien, entonces, Profesor, escuché entrecortado. sí, bueno, vamos a ver pues qué logramos hacer. Bien, voy a hacer una explicación ahorita breve antes de que lleguen las expositoras, ya está entrando una, de la dinámica de la próxima sesión. Recuerden que les mandé un mensaje, ¿no? Que la próxima sesión, pues tenemos una primera evaluación, no es parcial, ¿verdad? Pero es una primera evaluación sumativa, ¿no? Donde vamos a hacer algunas pruebas. Bien, Osiris, buenos días. Buenos días, profe. Bien, entonces les voy a presentar ahorita aquí en pantalla el archivo que les había enviado, solamente para que lo tengamos en cuenta. Para la próxima semana, entonces, vamos a tener una primera evaluación. Y bueno, y hay un porcentaje pues, que se va a ir acumulando. Se va a considerar pues la asistencia, para siempre un 10%. Y también para esta primera parte, pues usted tiene que elaborar un esquema, ¿no? Hay alguno por ahí que todavía pues no le ha tocado elaborar, pero cuando ya lo elabore, que en este caso es Samir, entonces le voy a sumar ya los puntos que le hacen falta, ¿no? Bien, entonces, y una prueba pues evaluativa que vamos a tener de 10%. Para esta prueba evaluativa se van a evaluar los primeros esquemas del 1 al 7, ¿no? Que hoy termina esa presentación. Y la evaluación pues, va a consistir un poquito, todavía una especie de simulación de elección del tema durante el examen de grado. Y se preguntará sobre, buenos días, se preguntará sobre cuáles son los temas más fundamentales de la unidad pues, que le haya tocado. ¿Sí? Entonces, eso es para el examen de grado. En el caso pues, del examen de grado, yo le voy a presentar unos de alguna unidad que usted elija. Claro, usted no va a elegir la 1, la 2, la 3 o la 7. Usted va a elegir alguna. Ahí va a tener un número, pero ese número no corresponde a la unidad. Supongamos que usted eligió el número 2. No corresponde a la unidad 2, puede ser la unidad 6. Pero va a ser al azar. Yo le voy a presentar unos temitas. Usted tiene que identificar a qué unidad corresponden, pues, ¿no? No necesariamente una memoria, pero sí más o menos identificar de qué tipo de unidades. Por eso tiene que tener muy clara el nombre de la unidad. Yo voy a considerar pues las unidades que están en los esquemas que ustedes han enviado para que ustedes pues vayan haciendo ahí su concentración, su estudio sobre las temáticas de las unidades y los subtemas que cada unidad pues tiene. Y en el caso del taller de práctica docente, pues la asistencia tiene que haber desarrollado 4 definiciones del glosario. Y ahorita les había enviado el último glosario, ¿no? Glosario 3. Y en esta semana, pues les voy a enviar el glosario 4 para que ustedes complementen sus 4 definiciones. Y después, pues, una prueba evaluativa que consiste, pues, en una prueba online de opción múltiple sobre los temas de planificación, de evaluación y algunos términos del glosario. ¿Ya? Entonces hay pues bastantes cositas, ¿no? Que ir ahí prestándole atención, ¿no? Bien. Después, luego pues vamos a volver nuevamente, ¿no? Para dudas que tengan sobre la dinámica de la próxima sesión. Bien, entonces el día de hoy vamos a escuchar las unidades 6 y las unidades 7. Ya las expositoras pues ya están por acá, para que entonces nos hagan una presentación, ¿no? Entonces tenemos primeramente la unidad sexta de 7º grado. Entonces le dejamos el micrófono a María Félix. Profe, las pantallitas las tengo aquí a la derecha. ¿Cómo puedo ver ese lado? O sea,
por lo que las letras me las tapan. ¿Cómo Oh, puedo mover aquí las pantallitas a usted para que estén en otro lado? Bueno, en tu bueno, lo voy a monitor. abrir de mi memoria, entonces, lo voy a abrir de mi memoria. Para que, pues sí, pensaba leerlo directamente, pero bueno, está bien. Ya le voy a. María Félix. Sí, Y si le recorto aquí, así. déjenme, espérenme, que me estaba saliendo. Qué horrible estado y la señal. Sí, está terrible. Bueno, ajá, como que ahora. Entonces, Ahí voy a salirme de nuevo del otro. bueno, entonces María Félix. Se fue María Félix. Bueno. Nada. Ahora sí. Ahora sí. Disculpe, profe, que no se verá, porque se cayó. Sí, esperemos que no. Ahora sí, de inicio, pues a mi super esquema. Muy buenos días, compañeras y compañeros presentes. Me ha correspondido la sexta unidad. Esta sexta unidad va estructurada como está en la malla, pero en el libro dice séptima, porque en todo caso si quieren documentar, no se confundan, ¿verdad? Y no digan que el profesor también se confundió. Es expansión europea, horas clase 10. Está estructurada de la siguiente manera. La llegada de los europeos a Nicaragua, que lo reflejamos en el cuarto viaje el 12 de septiembre de 1502. Entre los aspectos importantes que pude encontrar, encontré el proceso de conquista en Nicaragua y la resistencia indígena, que nos habla un poco de su conquista en Nicaragua en 1523 por Gil González Dávila. También encontré las consecuencias de la conquista, que la conquista provocó una catástrofe descensa de la población indígena en Nicaragua. Otro punto importante que se encontró, es el periodo colonial entre 1523 y 1821 hasta la firma del Acta de Independencia en 1821. Dos aspectos importantes es la fundación de las primeras ciudades en Nicaragua, que entre ellas nos mencionan León y Granada en 1524, Ciudad de la Segovia, hoy Ciudad Antigua, en 1543. Otro aspecto son las características económicas, sociales y políticas de la colonia. Después de 1550, el territorio de Nicaragua fue tomado el perfil de que sostendría durante toda la colonia, León y Granada. Ahí fue el origen. Ahí se desembocaron varias cosas, como la cédula real, conocida como las nuevas leyes de 1542, la encomienda, las actividades productivas, el ganado. Nicaragua cultivaba profe. Nicaragua cultivaba el nequé, la caña, el algodón y otras cosas más, ¿verdad? Como habían asuntos de intercambio, puertos importantes. Otro elemento importante, tenemos las características sociales de la población, procedencia étnica y el color. Ya sea de piel, los criollos, los indígenas y los mestizos. Otro aspecto político administrativo eran los partidos, los pueblos o ciudades.
En el otro aspecto que nos habla un poco de todo esto es la ocupación del inglés en el Caribe, que deriva de la ausencia de ciudades sedentarias y obstáculos que presentaba el terreno, los primeros intentos de la conquista. En 1550 los piratas representaban una amenaza a las colonias. A inicio del siglo XVIII los ingleses establecieron alianzas comerciales con los nativos. En 1643 fue atacada Matagalpa por piratas. Otro aspecto, tenemos la parte número 4, que es el legado cultural de las colonias española e inglesa. La sociedad quedó conformada por esclavos, mulatos, zambos, indígenas, mestizos y españoles. Aquí lo estructuré de diferentes maneras, donde se habla un poco de los españoles, los indígenas y los ingleses. ¿Qué es lo que nos habla de los españoles? Que el segmento español imponía los rasgos de una cultura en la cual la religión católica era el rasgo básico. Otra eran los vestidos y la aspiración al cargo público. En los indígenas sostuvieron sus propios hábitos culturales, en especial los religiosos, su vestido de corte indígena. Los españoles hicieron coincidir el calendario de actividades religiosas españolas con la de las indígenas. Y por último, los ingleses impactaron menos en el comportamiento cultural de los indígenas e introdujeron el conocimiento de las armas de fuego y permitieron a los mismos libertad de comportamiento social. Bueno, eso es todo. Espero que no le haya sido interesante, ¿verdad? Es un tema bastante extenso, profe, con mucha información. Así es. Bien, entonces haciendo un resumen de esto, solamente viendo los temas claves, pues tenemos la llegada de los europeos a Nicaragua. Disculpe, profe. Sí. Para mí, a mi criterio, ¿verdad? Yo digo, todo tiene un inicio y para mí el punto clave aquí sería la llegada de ellos, porque a partir de la llegada de ellos se desembocó todo esto. Entonces digo yo que si no hubieran llegado pues, ellos, pues no hubiera visto toda esta situación del periodo, de las conquistas, de la masacre, de la distinción de piel, todo eso. Bien. Entonces hay algunos elementos claves, ¿no?, que hay que considerar o recordar al momento de una evaluación también, ¿no? Tenemos la llegada primero, de los europeos a Nicaragua. Cuarto viaje, 12 de septiembre, que solamente lo pasaron rozando. Y hasta 1523, ya con Gil González, pues que ya se instalan, ¿no? Ya de una manera más sedentaria. Bueno, entonces la llegada, entonces el proceso de exploración de Nicaragua, y después viene ya lo que sería pues la conquista y las consecuencias pues que hay de esas conquistas. Tenemos el periodo colonial, ya entre 1523, en el caso de acá de Nicaragua, ¿no?, 1523, hasta pues 1821 con la firma de la independencia. Y aquí pues la fundación, dice, desde la fundación de las primeras ciudades, y entonces qué características económicas, sociales, políticas desarrolló la colonia o implementó, ¿no? ¿Cuáles fueron las características sociales que se fueron desarrollando con la venida de los españoles y la fusión, ¿no?, con los habitantes autóctonos? Y el desarrollo político-administrativo que tuvo lugar. Y seguidamente, pues, tenemos por acá la ocupación inglesa en el Caribe, ¿sí?, que ese es un tema, pues, que también hay que estudiar, ¿no? A veces es poco lo que conocemos de esa región. Y el legado general, pues, que dejaron los colonizadores, ¿no?, tanto los españoles como los ingleses, ¿ya? Y también la herencia indígena que quedó siempre como sustrato, ¿no? Bien, entonces esos son los 4 elementos, ¿no?, que hay que recordar. Les decía al inicio, ¿no?, que la próxima semana pues vamos a tener una primera evaluación parcial, no parcial, una primera evaluación sumativa, donde pues se van a poner en juego pues algunos de estos temas, ¿no?, los temas claves, sobre todo los que están en este primer nivel,
hay que recordarlo bien, ¿no? Pero hay que ver cuáles son los temitas de segundo nivel, ¿ya? Que son los No es el subtemas. 29, profe, la fecha, la primera. El próximo sábado es 29, ¿no? Qué La semana rápido. que viene. Jesús, ya nos acabamos el mes. Sí. Ya, entonces Tal vez porque estoy desconectada, que como no tuvimos en la primera, es cierto. bien, para que ustedes vayan pues ya haciendo sus resúmenes, ¿no? Ya de por sí, estos esquemas son resúmenes de la unidad y para que ustedes pues hagan sus propios resúmenes, ¿no? El enlace pues ya se los envié también. Pues el día de hoy voy a subir estos esquemas para que también ya los vayan teniendo a mano, para que ustedes los puedan incluso descargar, ¿verdad? Los descarguen y no tengan que estar recurriendo pues a estar en línea. Los descargan y ya los tienen. Y si no, pues yo se los puedo descargar también, pues y los pongo ahí en su WhatsApp para que los puedan ustedes copiar y descargar también, enviar a sus correos o bien, o de la manera que ustedes consideren conveniente. Bien, muy bien. Entonces, tenemos el primer esquema. Vamos ahora entonces al segundo esquema, ¿no? Que para eso tenemos la presentación que nos va a hacer Osiris. Vamos a ver. Osiris. Bien, Osiris. Bueno, buenos días a todos. A mí me ha tocado la séptima unidad. Vuelvo a decir lo mismo que dijo mi compañera anteriormente, de que en el libro sale como la octava unidad, por si algunos quieren ir a ver o indagar algunas cosas. Ponen como la independencia de Nicaragua y conformaciones del Estado. Por entonces, como el siguiente, el proceso independentista como antecedente. Antes de hablar del proceso independentista, tenemos que saber quiénes son realmente los peninsulares, quiénes son los criollos. Los peninsulares eran aquellos que nacieron en España, que vinieron. La No estás borrando nada, Fernando, por favor, ¿oíste? ¿Me escuchan? Dale, Osiris. Bueno, repite entonces. Los primeros peninsulares eran aquellos que nacieron en España y que vinieron a estas tierras a colonizarlas. Traían consigo el nombramiento real para ocupar un cargo público. Esto hicieron que su vida en las colonias sobrellevaran los buenos tiempos y a la vez las distintas crisis económicas de la metrópoli. Lo segundo son los criollos, descendientes de los padres peninsulares, pero nacidos en las tierras de América. Tenían muchas ventajas como eran la adjudicación de los bienes para vivir en las colonias, pero nunca de tener Abrí esto y me da. esto causó ciertas molestias entre los criollos, que se mantuvo rezagando hasta las circunstancias no fueron extremas. Esto sucedió entre las últimas décadas del siglo XXVIII. Seguido tenemos como los movimientos pro-constitucionales de 1811 a... Katy Paola, apaga el micrófono. Ajá. Cierra el micrófono. Bien, Osiris. Ok, prosigo. Sí, así te Los sigue. movimientos proconstitucionales entre 1811 y 1814. El objetivo de este movimiento era acabar los monopolios implantados por el Estado español. Estos fueron una serie de revueltas en el levantamiento de las ciudades de San Salvador en el noviembre de 1811 y lograron deponer al independiente José Salvador, por lo cual José de Bustamante y la guerra capitán general de los de Guatemala encabezó la represión de los
sedicios, quienes sufrieron la cárcel y algunos terminaron siendo liberados hasta 1817. Las causas y las repercusiones de la independencia tales fueron como entre las causas tenemos los habitantes de las provincias españolas de Nicaragua, al igual de aquellos de otras de la región, consideraron que ya era tiempo de una independencia radical. Las cruentas guerras independientes entre otras regiones del continente y otros factores lo llevaron a alcanzar este sueño, como una nueva pequeña nación y libre y soberana. Fue entonces el 30 de 1838. Las repercusiones tenemos un por el poder entre las poderosas ciudades de León y Granada. Sus respectivos partidos políticos, en León los liberales y en Granada los conservadores. Pocos años después de este enfrentamiento provocó un suceso histórico que puso en peligro a la nueva nación durante la guerra. En el bando conservador logró involucrar al ejército de mercenarios norteamericanos, cuyo el jefe era William Walker. Iniciaron una guerra nacional que vio una máxima expresión histórica en la patriótica batalla de San Jacinto. Ya está más adelante ahorita, ¿no? Ya te saltaste Estamos en las repercusiones. Pero... Estamos en las repercusiones que trajo la independencia de Nicaragua. Ah, bueno, pero sí, pero ya te fuiste muy adelante. Habla de la anexión a México. Ok, anexión a México. Sobre la base de lo que está ahí en la pantalla. Anda mencionando, nada más. Correcto. La anexión a México, República Federal y el unionismo centroamericano en junio de 1823. La anexión a México al imperio se concretó gracias a la presión ejercida desde México y sobre todas las causas de la debilidad de las fuerzas de defensa centroamericanas, el temor de una invasión extranjera por parte de España o Francia. Cedido por Francisco Morazán, de octubre de 1900, en Tegucigalpa, Honduras. El fallecimiento fue el 15 de septiembre de 1842 en San José, Costa Rica. Fin de la Federación Centroamericana en 1837. Tenemos como las pretensiones extranjeras en Nicaragua. Desde la época colonial, Nicaragua fue una provincia considerada por sus riquezas naturales y por contar con un gran canal natural. Tenemos como tercero la guerra nacional, las causas y la consecuencia de la guerra civil y la guerra nacional en 1854. En 1800 se abrió un debate político en torno a los atributos de los distintos poderes del Estado y la organización de las Fuerzas Armadas. Los conservadores proponían reformar la Constitución Política de 1838 para fortalecer el poder ejecutivo bajo el mando del presidente. Creo que sería hasta ahí, profe. Bien, muy bien. Entonces, haciendo un poco un recuento de estos temas, esto es una historia pues un poco larga, ¿no? Sin embargo, como ya les decía en la sesión anterior, no es volver nuevamente a contar todo el cuento, aunque hay que saber parte, ¿no? del cuento, yo le digo así, ¿no? Es decir, del relato, pues, ¿no? De que existe, ¿no? En los libros de texto. Y entonces tener, sí, un poco la memoria de qué es lo que hay, ¿no? Tenemos, a ver, el proceso, la independencia dice de Nicaragua. Desde ahí ya nosotros entramos a un problema, ¿no? Porque realmente quien se independiza es toda la provincia, ¿no? De Centroamérica. La Capitanía General de Guatemala que existía, ya que, por así decirlo, se libera del dominio español, ¿ya? Entonces, cada provincia, ¿no? Está de acuerdo, pero no hay una independencia así de Nicaragua, ¿no? Sino desde todos los 5 países, las 5 provincias, ¿no? De Como me Centroamérica. ignoran a mí. Bueno.
Entonces, tenemos ahí ese proceso independentista, lo que es lo que sucede antes de ¿no? De la época del año de la independencia, ¿no? Que fue los movimientos que hubo, proconstitucionales, dice por ahí, y algunas causas, ¿no? O algunas repercusiones que tuvo por la independencia, aunque eso pues es algo posterior. Una vez que se da la independencia, ustedes tienen que tener clara, ¿no? La fecha de la independencia, que muchas veces se confunde, ¿no? Uno le pregunta, ¿cuál fue la fecha en que celebramos la independencia? Y dicen varias fechas distintas, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál es la fecha de la independencia en que se celebra la independencia? Tienen ahorita el micrófono abierto para todos. ¿Cuál será la fecha de la independencia? Pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la fecha de independencia? Que por cierto, ya pronto, el próximo mes vamos a celebrar, ¿no? El 14. ¿El 14? El 12. ¿El 12? ¿Quién da más? ¿Cómo dijo, profe? Independencia, no es el 15. El 15, profe. Obvio, si hasta en los colegios, el 15. ¿15 de cuándo? 15 de septiembre. ¿De cuándo? ¿De qué año? Ajá, ¿y de qué año? 1821. 1821. Bárbaro, Samir. Entonces tenemos que tenerlo claro. Esa es una fecha Así que no es. se puede pasar. Más que vamos a las fiestas ahorita. Sí. ¿Y qué pasa el 14 de septiembre que se celebra? La batalla. ¿Cuál batalla? De San Ay, Jacinto. Jacinto. ¿Y en qué año fue esa batalla de San Jacinto? 1856. Ok, entonces, son dos fechas Muy distintas importante. y de 2 años totalmente también distintas, ¿no? Así es, profe. Ya, algunos estudiantes creen que se dieron al mismo momento, Juntas. o juntas. Así es. O sea, 1856. Sí. es Entonces, que como dice usted, profe, creen que todo fue en el mismo año porque está en septiembre. sí, y pegadita las dos fechas, ¿no? Correcto. Bien, entonces ese proceso independentista, ¿no? De las provincias estas de Centroamérica y la anexión a México que tuvo ahí un lugar, ¿no? Hay que ver, digamos, cuáles fueron los elementos que ya había mencionado Osiris, aunque medio pudimos escuchar, sobre los elementos que incidieron en ese rato de anexión que hubo. ¿Cuál fue el liderazgo que tuvo Francisco Morazán en todo esto? Y el fin que hubo ya posteriormente de la Federación Centroamericana. Profe, permiso. Sí, Aquí se fue la luz desde el día de ayer porque hubo un problema con un poste. Entonces, mi teléfono anda descargado por si se desconecta. está bien, sí, está bien. Si así están varios teléfonos también de los demás compañeros, sí, no te preocupes. Y finalmente, pues por acá, pues las pretensiones extranjeras que hubo, ¿no? Y qué es lo que trajo consigo, pues, ¿no? La venida, igualmente, ¿no? De filibusteros, sobre todo, ¿no? A Nicaragua. Bueno, y también siempre las divisiones que hubo aquí en nuestro país, que siempre estaba así, polarizado. Dos grandes partidos en aquel entonces, ¿no? Que eran partidos gobiernos, por así decirlo, ¿no? De León y Granada. Y todas las pretensiones que hubo, ¿no? Que llevó pues a guerra civil, a la famosa guerra nacional, que también trajo consigo pues, ¿no? La presencia de los mismos filibusteros aquí en nuestro país. O si podíamos considerar en ese entonces también como país ya, hasta que por fin ya se formalice ya la unidad de toda la provincia de Nicaragua como tal. Bien. Entonces estos esquemitas pues los vamos a subir al Drive para que ya los tengan, ¿no? Y bueno, y estos 3 minutos que quedan de esta primera parte, consultas que tengan para la próxima sesión. Sumativo, evaluación sumativa. Bueno, al menos yo lo que les tengo que decir
es que ustedes van a elegir un tema, no, perdón, un número, y ese número va a corresponder a alguno de los temas, ¿ya? Yo les voy a presentar algunos subtemas y ustedes van a identificar a qué tema corresponden, ¿no? Si ustedes están viendo, como acá, ¿no? Que hacía referencia a ese proceso independentista, esa anexión a México, ustedes dicen, esta es la 7ª unidad, ¿no? Que tiene que ver con la independencia de Nicaragua y la conformación del Estado, ¿no? De Nicaragua como tal. Entonces, esa es una primera parte ya que se va a hacer la evaluación, y después yo le voy a pedir que de esos temitas que están, hable de uno de esos. Ya son 2 cositas que van a hacer, identificar a qué unidad pertenece esos subtemas que están por allá, y de esos subtemas yo le voy a decir, ok, hable del subtema tal. Son 2 cositas. ¿Ya? Y usted pues brevemente pues también pues lo va a hablar, ¿no? Por eso es necesario pues que tengan sus esquemas, y por eso yo les pido, ¿no? Que a los esquemas también les pongan un poquito más de carne, ¿no? Que no vaya tan esquelético ese esquema, ¿no? ¿Para qué? Para que los compañeros pues tengan más referencia. Ahora bien, el esquema está en línea. O sea que Osiris, por ejemplo, si quiere añadir más a su esquema, ahí va a estar en línea para que Osiris le meta un poquito más. ¿Oíste, Osiris? Bueno, está bien, profe. Y también para el resto del equipo, ¿no? Si el resto del equipo le va a meter a su esquema, al esquema que le respondió un poquito más, donde mire que está más débil, pues le mete, ¿no? Por eso el esquema va a estar ahí, en línea, que pueda ser editado por cualquiera de ustedes. ¿Ok? Entonces, profe, disculpe, entonces, del tema que nos corresponda, de eso vamos a hablar un poco, entonces. Del tema que... Del tema que él nos diga. O sea, yo les voy a presentar ahí 7 números. Ay, qué malo se oye. Es que así es el examen de grado, ¿no? Así va a ser. Es un poco Qué malo se oye esta señal. Va a ser, por ejemplo, como una ruleta. El tema que escojamos, aunque le haya tocado a la Cintia, a la Paola, y si me toca hablar, de ese voy a hablar. Y luego él te va a preguntar de uno. Que hablé vos. Sí, ahí vamos a ver cómo hacemos, si ponemos una ruleta. Okay. Bien, ya aquí esto está por cerrar esta primera parte, ¿verdad? Ahí le pregunto mejor en otro tema, porque en la segunda momento. Qué feo la señal. En el segundo momento vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a dejar que Zoom nos saque. Qué bueno. Sí. Entonces al taller de práctica docente pues va a corresponder una prueba en línea, que se la voy a poner. ¡Hola! Cuando les digo que van a ver algunos términos del glosario, pues para que ustedes también le den una lecturita al menos. Yo lo que les voy a poner, sí, no es el término. Por ejemplo, defina qué cosa es consecuencias. No, yo les voy a poner ya la definición. Va a ser ahí la dinámica. Usted va a ir eligiendo si esa definición calza con consecuencias o con causas, por ejemplo. Por eso es la selección ahí. Sí. De análisis, correcto. Ahora bien, ya que estamos tocando ese tema, ¿no? Es para que en un determinado momento nosotros pues nos concentremos también con algunos conceptos claves que tenemos que manejar de lo que es el tiempo histórico. Todos esos conceptos giran en torno a la definición, o mejor dicho, a la conceptualización de tiempo histórico. Eso, ¿dónde lo encontramos? Ese esquema, pues está en el taller de práctica docente, en el documento que está pues en el aula virtual, pero también pues se los puedo enviar, ¿no? Que es este documento que tienen en pantalla, taller de práctica docente. Y vamos a ver por ahí el índice, tenemos ahí en la página 4 el tiempo histórico. Entonces ahí tenemos un esquema, que es un esquema un poquito grande, es como un mapa conceptual. Muy chiquito, pero bueno. Entonces, ahí está, ¿no? Tiempo histórico. Y entonces, cada una de esas definiciones están obtenidas, pues, los términos de acá. Entonces, dice que el tiempo histórico hace referencia, dice, a un tiempo social. Y ese tiempo social, pues, tiene que ver, dice allá, con el tiempo individual, que es el tiempo vivido. Porque una cosa es el tiempo vivido, por así decirlo, que es el tiempo cronológico, pero otra cosa es el tiempo histórico, ¿ya? Que es un tiempo
creado, por así decirlo, para poder entender lo que ha ocurrido en el tiempo. Vean que aquí a la izquierda, en su pantallita, pues tiene algunos conceptos que tienen que ver con el futuro, el presente y el pasado, ¿no? Que son términos que también ya les han ido apareciendo en los En glosario. glosarios, ¿no? De tal manera, para que cuando ustedes ya tengamos pues todos los términos definidos, pues podamos entender este concepto, ¿no? De tiempo histórico, realmente qué significa, porque uno no puede entender un mapa conceptual si no entiende los términos que están allá. Eso quiere decir que más adelante les va a aparecer, si no les ha aparecido, el concepto de cambio, de permanencia, Sí, ya han salido. relaciones sociopolíticas, que cuando aquí hablamos de cambios, pues son cambios sociales, ¿no? Y permanencias, pues también hacen referencia a las permanencias sociales. Bueno, entonces pueden consultar esto y yo tal vez les voy a mandar pues solito el esquema, si es que no se los he mandado, para que ustedes pues lo vayan pues ya teniendo, ir examinando, ir explorando, porque este concepto de tiempo histórico es muy importante, ¿no? Para comprender la historia, todo lo que tiene que ver con el estudio de la historia. ¿Ya? Porque la historia, como les decía, no es aprenderse un cuento. Que vino Cristóbal Colón, hizo 4 viajes, nos conquistaron, se llevaron las cosas, y etc. No, no es eso. Sino hay que ver todos estos conceptos claves que están acá para poder entender un poco, ¿ya? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y qué es lo que actualmente sigue ocurriendo, ¿ya? O al futuro va a ocurrir. Bueno. Entonces, también quiero hablarles un poco entonces sobre el tema de la evaluación. Que sería pues la evaluación didáctica. Habíamos visto anteriormente este triangulito, ¿no? Que es el triángulo del alineamiento constructivo de John Biggs, del doctor John Biggs. Este alineamiento constructivo parte, dice, de los objetivos educativos, enlaza con las actividades de enseñanza-aprendizaje, y todo esto conecta con la evaluación. Entonces, estos 3 elementos tienen que ir íntimamente ligados. Cuando uno empieza ya a planificar, uno no puede planificar una cosa, es decir, planificar unos objetivos, unos indicadores de logro, por ejemplo, hacer actividades que vayan con respecto al tema tal vez, pero no evalúan el objetivo o no trabajan el objetivo, y al final evaluar elementos dispersos de lo que ocurrió. Ya, no, todo tiene que ir bien enlazado, todo tiene que ir bien enlazado. Si el indicador de logro me dice que los estudiantes tienen que analizar, entonces las actividades de enseñanza-aprendizaje deben ir en vista a que los estudiantes desarrollen el análisis. Y al final, la evaluación tiene que basarse en evaluar análisis. Ya, entonces no podemos evaluar cosas dispersas. Indicadores por allá, las actividades hicieron otras cosas y al final la evaluación evaluó a saber qué cosas. No, tiene que ir en una misma sintonía. Por eso los verbos que se están utilizando son claves. Ahora bien, para cerrar este triángulo, es necesario que nosotros conozcamos al protagonista del aprendizaje, que es el estudiante. Y este estudiante está aquí al centro. De nada sirve que nosotros planifiquemos lo que nosotros digamos sea una clase bonita, o al menos yo la considero bonita, si no conozco al estudiante. De nada sirve que haya unas actividades bastante buenas, con buenos materiales, si yo no conozco al estudiante. ¿Qué significa conocer al estudiante? Que yo tengo que conocer de él qué edad tiene. Yo no puedo ir a un aula y no saber qué edad tiene. Ya, yo tengo que más o menos ver qué rango de edades se están moviendo, porque de eso va a depender el tipo de actividades que ponga, el tipo de evaluación que haga, cuál es el alcance del objetivo que yo espero que los estudiantes consigan, cuál es el grado en que se está impartiendo la asignatura. ¿Ya?
Ordinariamente, los estudiantes que entran a séptimo grado, ¿qué edades tendrán? Entre 12, 13, y a veces hasta 14 años y en adelante. Lo más 12, lo más 13. ¿Verdad? Entonces, el rango anda entre 12 y 14. Un promedio, 13, ¿verdad? Ese es más o menos el rango de edad. O se mueven entre los 13 y 14 a veces. Entonces es necesario. ¿Por qué? Porque para eso yo tengo que ver algunos elementos claves, como el caso de qué intereses tiene un niño entre 12 y 14 años. Porque eso me ayuda a conocer el tipo de actividades que yo puedo plantear. También, qué necesidades tiene un niño entre 12 y 13 años. Porque una cosa es lo que le interesa, pero otra cosa son las necesidades, que a veces él tal vez no las manifiesta. Pero nosotros tenemos que más o menos manejar qué necesidades podrán tener niños de esas edades. Recordemos que aquí estamos un poco en la prepubertad, ¿no? Antes de la pubertad. Entonces, ¿qué tipo de necesidades pueden tener niños de esas edades? Y también, ¿qué demandas pueden tener? ¿Ya? A veces nosotros no le prestamos atención, es que los chavalos son así, son acá, son vagos, no quieren hacer las cosas, pero es que es parte también de sus demandas, ¿no? Ellos demandan. Recuerden que el estudiante, antes y totalmente de ser estudiante, es persona, ya es un niño, es una niña. Por tanto, tienen necesidades y demandas. Y ese es otro punto, ¿no? Si uno está en una clase donde hay niños y niñas, los intereses, las necesidades y también las demandas también van a cambiar. ¿Ya? No es lo mismo los intereses de varones que los intereses de mujeres. Entonces también uno tiene que tener dominio, ¿no? Eso es parte de la misma profesionalidad del enseñante, del profesor. Manejar todas esas cosas. Por eso es que se hacen esos diagnósticos al inicio. Muchas veces los diagnósticos se basan en ver cómo están a nivel de contenido, pero también es para conocer más a las personas que tenemos a nuestro cargo en el aula. Ver cuál es su psicología. Por eso nosotros necesitamos manejar psicología de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Psicología de los niños, para así poderlos también abordar de una manera pues, más, más eficiente, más eficaz con ellos. Es importante también ver los entornos de procedencia también. Ya no todos vienen de entornos urbanos. Algunos vienen de entornos rurales o semirurales. Y dentro de los entornos urbanos, igual, hay cambios. No es lo mismo tal vez las zonas céntricas de la ciudad que de las periferias de la ciudad. Ya hay barrios que tienen famas, por ejemplo, ¿no? De ser más peligrosos. Otros de tener otras características, ¿no? Donde hay vidas económicas distintas, o los ritmos pues, de la vida es más rápida, en otros los ritmos de vida son más lentas. Ya, entonces los niños reaccionan a conforme es su vida, ¿no? En un ámbito rural no es lo mismo el ritmo de vida que un ámbito urbano. Ya, los chavalos del ámbito urbano posiblemente son más ágiles en ciertas cosas, en dominar más cosas, en moverse dentro de la ciudad más rápido. El niño que viene del campo se mueve a los ritmos propios del entorno rural, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Entonces, una clase, ¿no? No es solamente manejar la planificación, o manejar los contenidos, o manejar todos los elementos didácticos, ¿ya? Es necesario, ante todo, conocer a la persona del estudiante. Conociendo esto, entonces, al estudiante, por eso se hace el diagnóstico inicial, donde hay que manejar. Básicamente, pues, ¿no? Tal vez no podemos hacerlo, tal vez de todos, en algunos contextos, sobre todo si los estudiantes son bastantes. Ya yo le he dado clases a profesoras que me dicen, mire, profesor, ¿y yo qué hago? Yo tengo 83 estudiantes. A la vida. Entonces, ¿qué va a hacer esta persona, no? Y eso, pues, en un aula, ¿no? Voy a la otra aula y se encuentra con 60, ¿no? Entonces, no puedo tener diferenciados por uno, ¿no? Pero al menos puedo tener más o menos ubicados básicamente qué rangos de edades hay, qué más o menos qué intereses podrán tener. Y a medida que yo voy haciendo mis diagnósticos, yo voy ya capturando, ¿no? Yo sé que en séptimo grado los niños más o menos se mueven en estas edades, tienen estas necesidades, estas demandas, su psicología es así, las niñas son así, los niños son por acá, los niños que vienen de lejos
de fuera de la ciudad más o menos se mueven de esta manera, tienen estas ideas, estos intereses. Sí, no crean, ¿verdad? Que la clase es simplemente ir y que el estudiante vea cómo te pone atención. No, ¿verdad? Hay otras cosas, porque parte del éxito de la clase es poder entrar en sintonía con el estudiante, pero que el estudiante se dé cuenta que usted está en sintonía con él. ¿Ya? No basta querer a los estudiantes, ¿ya? No basta querer a los niños, es necesario que ellos se den cuenta, ¿verdad? Que son queridos, es decir, que son entendidos, que usted comprende sus intereses, comprende sus necesidades, comprende sus demandas, ¿ya? Por eso usted está al tanto de esas necesidades, de esas demandas, está al tanto de la vida cotidiana. Hay algunos que está el Mundial de Fútbol y los profesores a ver, ni cuenta se han dado. Es que no les interesa. Tiene que interesarles, porque eso es parte de los intereses de los estudiantes. Esos chavalos se mueren por los deportes, por el fútbol, por las comidas, por la tecnología, la comunicación, ¿ya? Ahí están los Juegos Mundiales, ¿cómo se llaman? Las Olimpiadas, igual, ¿no? Y el profesor ni cuenta se da alguno, ¿no? Es que no, eso no me interesa. No, es que tiene que interesarle, ¿ya? Porque es una parte de los intereses también de las personas. Igualmente, noticias que van al día, ¿no? Se lanzaron cohetes al espacio, ¿no? Ahorita, un SpaceX ha mandado, ¿no? Con este señor Elon Musk que ha mandado. Y usted le pregunta, ¿quién es Elon Musk? Ni sabe, ni cuenta se da. Ya, entonces, no, usted tiene que estar al tanto, ¿no? De las cosas. Por eso, si usted utiliza su teléfono para estar ahí facebookeando o chateando, también utilícelo, ¿no? Para ver cómo está el mundo al día de hoy. No solamente porque estamos en pandemia, empaparse de la pandemia, ¿no? Pero hay otras cosas que en el mundo está ocurriendo, ¿no? Y el mundo está avanzando, el mundo no se detiene por la pandemia, ¿no? Los viajes espaciales, ahí están. Los vehículos, hay nuevas construcciones, nuevos modelos, nuevas cosas. El mundo avanza, haya o no haya pandemia, ¿no? Entonces la pandemia no es el único punto de interés en esta vida. Entonces hay otras cosas más. Bien, entonces, ¿algo que tengan que decir al respecto? ¿Alguna opinión? Sobre la base de su experiencia, sobre todo los que ya dan clase. ¿No? Entonces, voy a avanzar. Entonces decíamos que para la evaluación, como podemos ver aquí en la parte izquierda de su pantalla, debemos dominar verbos de actuación. Y aparte, pues también el diseño de instrumentos de evaluación. Pero, ante todo, pues tenemos que manejar estos verbos de actuación. Bien, volviendo a un poco el esquema que habíamos hecho de la planificación, de los momentos que nosotros vemos en la sesión de clase, teníamos esto, ¿no? Una apertura donde vemos acciones de rutina, saludar, pasar asistencia, recibir tareas y dar otros avisos, que se yo, iniciales. Y después ya entrar a las actividades de inicio, que es para activar el conocimiento previo del estudiante que me va a conectar ya con la temática. Decíamos que ese conocimiento previo debe ser conectado, la vida cotidiana de la persona con el tema. Entonces tiene que haber alguna conexión, ya no puede estar desconectado, no puede ser cualquier actividad. Tiene que ser preguntas claves o un tema que desequilibre a la persona, ¿no? Después vamos a ver algunos ejemplos, algunas dinámicas pequeñas, motivaciones de parte del profesor, para ya poder pasar posteriormente, ¿no? Ya entonces a las actividades de desarrollo, que es la que nos lleva aproximadamente el 65% de la sesión de clase, ¿no? Ya, la semana pasada Jessica preguntaba un poco, ¿no? Sobre estos tiempos, si son 45 minutos, entonces podemos dividirlo, ¿no? Si el 10% de 45 minutos, ¿cuánto es? Son como 4.5 minutos. Entonces, cerca de unos 4 o 5 minutos, pues lo dedicamos a eso. Las actividades, el 65%. Ya, entonces podemos hacer ya el estimado de cuánto es un 65%. Y las actividades de culminación, 25%. El 25% es la cuarta parte de la clase. Si una clase mide 45 minutos, 45 entre 4, ya nos viene saliendo como a... ¿Cuántos minutos? Como a 10 minutos, ¿no? La cuarta parte, 45, 10 minutos. Unos 10 minutos para cerrar.
más los 5 minutos iniciales, van 15, entonces tenemos una media hora para esas actividades de desarrollo. Lógicamente, pues este es solamente pues, una propuesta, ¿no? No es que tiene que ser estrictamente así, pero al menos uno se orienta más o menos. Sabe que tiene efectivamente unos 30 minutos para aprovechar bien en ese desarrollo. Y unos 10 minutos finales para hacer un cierre de la sesión, ¿no? A veces pues resulta, a veces no resulta, por distintas razones, ¿no? Porque a veces hay algunos tiempos que se pierden por cosas que no se tenían previstas, pero al menos en una clase normal así debería ocurrir. ¿Ya? Bien. Y al final, pues las actividades de rutina para despedir a los alumnos, si se deja alguna tarea, hacer algunos recordatorios, dar algún mensaje final, etc. Y entonces, lo que les decía un poco sobre el uso de los verbos, aquí les presento en pantalla la quinta unidad de 7º grado, dice por acá, nuestras sociedades originarias. Dice que tenemos 8 horas para esta unidad. Está la competencia de grado, caracteriza a las sociedades indígenas de Nicaragua para el fortalecimiento de valores e identidad. Y durante estas 8 horas dice que se tienen que trabajar estos indicadores de logro. Son 1, 2, 3, 4, 5. 5 indicadores en 8 horas. ¿Ya? Personalmente, pues creo que es demasiado, 5 indicadores. ¿Ya? Pero bueno, es por la cantidad de horas pues, que hay, poco. Pero bien, entonces tenemos que dice que tiene que el estudiante determina las características del área geográfica, identifica la interacción del medio geográfico, analiza vestigios de la presencia de los grupos humanos en Nicaragua, explica las características económicas y sociales, valora el legado cultural de los indígenas. Bien, lo importante aquí, ¿ya? Señoras y señoritas y caballeros, es que tenemos que dominar estos verbos que se los puse aquí en negrita. Usted tiene que tener claro qué significa determinar. Porque si los estudiantes tienen que determinar características, ¿cuál es una definición útil y necesaria de determinar? Para que ellos puedan hacer esa determinación de las características del área geográfica. Entonces, ¿qué es lo que hace el profesor muchas veces? Trabaja en las características. Ya, mencionan las características, cuáles son las características. Bueno, pero en ningún momento llegaron a determinar. Ya el profesor no hizo que los estudiantes lograran la determinación. Las mencionaron, pero realmente mencionar las características es determinarlas. Y entonces lo que hay que trabajar es la determinación. Igualmente acá, identificar la interacción del medio geográfico en el poblamiento de Nicaragua. Entonces muchas veces el profesor, ¿qué hace? Aborda los medios geográficos que hay en Nicaragua. Y para después hablar un poco pues de la población que está ubicada en esos factores geográficos, ¿no? Pero se trabajó la interacción y se trabajó en la identificación de esa interacción, porque eso es lo que manda el indicador de logro, que el estudiante identifique la interacción. Pero antes de eso yo tengo que saber qué cosa es identificar. Y junto con el estudiante llegar a la conclusión qué cosa es identificar para que el estudiante identifique de una manera eficaz y eficiente una interacción y después trabajar entonces la interacción. Dice el tercer indicador, analiza los vestigios de la presencia de los primeros grupos humanos. Bueno, no solamente hay que trabajar los vestigios de la presencia, dice que el indicador, el estudiante debe analizar los vestigios, ¿ya? Sí, vimos los vestigios, los estudiantes los mencionaron, los ubicaron, pero los analizaron. Entonces, ¿qué cosa es analizar? ¿Ya? Hay que tener clara la definición. Y así vamos con los demás verbos. Entonces, en ese sentido, yo he hecho, vamos a ver si esto sigue o termina acá. Sí. Yo he hecho, a propósito de eso, he hecho una definición de verbos. Entonces, ustedes van a ver que en el documento de práctica docente, vamos a ver dónde está, en el documento de práctica docente,
más o menos allá por el anexo último. El anexo, acá. El anexo 4. Ustedes van a encontrar en esa página del anexo 4 verbos para trabajar habilidades. Entonces, aquí van a encontrar que está el verbo con una definición básica y algunas otras acciones relacionadas con el verbo. Por ejemplo, ¿no? El verbo analiza, de analizar, ¿no? Dice que analizar, o en tercera persona, analiza, que el estudiante distingue y separa las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y elementos. Quiere decir que el estudiante debe distinguir por separado, ¿verdad? Separar las partes de algo para poderlas analizar por separado. Ya analizándolas por separado, una vez reunidas, entonces va a conocer el elemento o los principios que subyacen a lo que se está analizando. Otros verbos relacionados con analizar, pues está acá: distinguir, separar, descomponer, relacionar, contrastar, ¿ya? Y haciendo pues una opinión crítica. Y así pues vamos con los demás, ¿no? El verbo aplicar, aplica, dice que emplea y administra o pone en práctica un conocimiento, medida o principio a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o en algo. ¿Ya? Entonces se aplica algo porque se espera obtener un efecto. El estudiante aplicó, es decir, logró obtener determinados efectos. Eso es lo que se espera que haga con un indicador que me diga que aplique, ¿no? Otros verbos relacionados con aplicar, pues está emplear, utilizar, destinar, usar, poner en práctica. Ya son verbos relacionados que me pueden ayudar al momento de diseñar una actividad donde el indicador sea aplicar. Ya, entonces yo les dejo un poco la tarea, ¿verdad?, de que ustedes revisen un poco esa lista de verbos. Lo ideal es que usted llegue a ser profesional en el dominio de los verbos, ¿ya? Un docente profesional es aquel que domina todos esos verbos, ¿ya? De tal manera, pues, que si usted no lo domina, pues lo va a ir dominando con el tiempo, ¿no? Y para eso, pues, usted tiene que tener a mano su lista de verbos. Con el uso, usted ya se vuelve, pues, experto en el dominio de los verbos, ¿ya? Con el uso. Pero es importante, ¿no? Entonces, en la medida que usted domine más los verbos, usted se va a ir más profesionalizando como profesor. Y no solamente profesor de sociales, profesor en cualquier ámbito, en cualquier ramo. Bien. Entonces, consultas, preguntas que tengan al respecto de esto que hemos visto de la evaluación. Queda el micrófono ahorita abierto para que hagan sus consultas en estos 4 minutos que nos quedan. Profe, ese documento que tiene usted ahora, que había puesto, ¿lo va a enviar? Entonces, ese documento está ahorita una versión en el aula virtual, pero la voy a actualizar. Y también se lo voy a enviar. Vale, bien, mejor. Ok, entonces recordemos, pues, si no hacen algunas preguntas, recordemos los elementos claves del triángulo de Dr. John Biggs, el alineamiento constructivo, la importancia del estudiante, y en el caso de la evaluación, bueno, los momentos significativos de la clase, ¿no? Y en el caso de la evaluación decía, ¿no?, el dominio, ¿no?, de estos verbos. Y la importancia que tiene para comprender el indicador de logro. En primaria creo que no le llaman indicador de logro, ¿o sí? Ustedes, las que dan clase, ¿cómo los tienen? ¿Como indicador de logro o de otra manera? ¿O indicadores de aprendizaje? Logros de aprendizaje. Jessica, Creo que son indicadores de logro. en primaria. Sí, pero no sé, que hablen Son las indicadores profesoras. de logro, porque yo he visto normalmente que mi tía está escribiendo y yo le he visto que dice indicadores de logro. Ajá. Bueno, yo he visto también a mi mamá, por eso yo digo. Y mi mamá da 1º y 2º grado. Sí. Ok, entonces indicador de logro. Pues para manejar pues el mismo sentido, porque en educación inicial, en preescolar, creo que son logros de aprendizaje. Pero
son los mismos indicadores de logro, solamente pues que allá les llaman así. Entonces quería saber si en primaria, pues cómo andaba los términos, pues, para que manejemos los mismos términos. Ok. Otras consultas que tengan que ver con la dinámica, tal vez, de la evaluación, por ejemplo, del taller de práctica docente, creo que está un poco claro, ¿no? Entonces vamos a evaluar temas de, decíamos, generales de la planificación. Traten de recuperar, ¿verdad?, las diapositivas, consultar las diapositivas que están en el aula virtual o que hemos visto. El tema de ahorita de la evaluación. Sí. Pero traten de ver, ¿verdad?, las diapositivas que hay. Y esta es la cuarta diapositiva que voy a subir también a la aula, o que ya está en el aula. O que la voy a subir si no la he subido. Pues para que tal vez ver toda la película de la clase a veces es un poquito larga, ¿no? Ir identificando, pero al menos con las diapositivas ahí están un poco los elementos esenciales. Ok, algunas consultas antes de este último minuto y medio. Ahorita no tienen, pero ya después, cuando ya falten 20 segundos, se acuerdan, ¿no?, de algo. Entonces traten de acordarse ahorita. María Félix. El esquema es opcional, o sea, como uno lo quiere hacer. Sí, el esquema es opcional. Entonces en este sentido, ¿verdad?, para esta próxima sesión, no hay un esquema que tienen que entregar, pero ya váyanlo trabajando, ¿verdad? El esquema para los que les toca la próximamente es esta sesión del 29 a la siguiente, ¿verdad? En esta sesión que viene no hay exposición de esquemas. Le escuché, está entrecortado. En esta próxima sesión no hay exposición de esquemas. Solo es evaluación. Nada. Nada, Samir. Bueno, de todas maneras, ahí les voy a dar alguna orientación vía WhatsApp, una vez que ya Zoom pues nos cierre también.